Okay, guys, we are in the second part of the session. As we can see, this exercise was very easy. In this exercise, we practice the affirmative and the negative form of present simple using like plus verb with ing. Affirmative and negative of like using after like verb with ing. So now let's go back to the presentation. Let's go back to the presentation. Now, next, what do we have? Conjugations of verbs in present simple. Vamos a la conjugación de los verbos en presente simple. Conjugation of verbs in present simple. Aquí en el chat les voy a pegar la liga. Conjugation of verbs in present simple. Let's give a click to this exercise. Todos esos ejercicios están bien, los tengo aquí en la escuela. Ya en el ejercicio. Sí. Ay, te mandan a un buen de páginas para que practiques. Ayer me la pasé practicando varias veces en eso. Okay, guys, so here we have present simple affirmative. ¿Se acuerdan que hace rato les estaba comentando de que en la forma afirmativa, cuando conjugamos un verbo en la forma afirmativa con terceras personas del singular como he, she, it, tenemos que cambiar la forma del verbo, la forma final del verbo. Solamente cuando conjugamos con he, she, it en afirmativo. ¿Qué pasa? Bueno, a la mayoría de los verbos, cuando conjugamos un verbo en afirmativo con terceras personas, le agregamos S. Por ejemplo, he runs, she eats, it eats. Pero hay otros verbos que cuando los conjugamos con he, she, it en afirmativo, le tenemos que agregar ES. ¿Cuáles son esos verbos? Bueno, los verbos que terminan con X, los verbos que terminan con O, los verbos que terminan con doble S o con SH o con CH o con Z. Por ejemplo, ¿cómo dirían? Compone o arregla. Él compone o arregla. He fixes. Él va a la escuela. He goes. Él lava los trastes. He washes the dishes. ¿Sí? Y tenemos otros verbos que terminan en consonante e Y. Por ejemplo, el verbo cry, vean, el verbo cry tiene una consonante y una Y. Cuando yo conjugo el verbo cry con he, she, it en afirmativo presente simple, la Y pasa a I latina, vean, cry, cries. Lo mismo pasa con study. Hay una consonante y después una Y, tengo que cambiar la Y a I latina y agregarle ES. She studies. Por ejemplo, ella estudia la prepa en línea C. She studies high school online CEP. Dry. Vean, dry también tengo una consonante y una Y, por lo tanto, ella se seca el cabello. She dries her hair. Tidy. Ella limpia su cuarto. She tidies her room. Fly. Fly, por ejemplo, the kite, ¿no? The kite es un papalote o a kite, vamos a decir, a kite flies high up in the sky. Un papalote vuela alto en el cielo. Copy. Copy, copies. Él copia la tarea. He copies the homework. ¿Sí? Copy, vean, hay una consonante y hay una Y, por lo tanto, la Y se quita, se le agrega I latina y se le IES.
Díganme cómo conjugan el verbo watch en tercera persona, o sea, con he, she, it en afirmativo. ¿Cómo lo conjugan? Watches. Right, watches. Yes. ¿Y el verbo play, cómo lo conjugan? Plays. Claro. Plays. Vean, termina con Y, sí, pero antes del Y hay una vocal, por lo tanto no sigue esta regla, esta tercera regla. Read. ¿Cómo lo conjugan en tercera persona? Reads. Reads, claro que sí. Reads. Practice. Vean, termina con el sonido de S. Practice. ¿Cómo lo conjugan en tercera persona? Practices. Right, practices. She practices her English. Ride. Ride, que es cabalgar, andar en, por ejemplo, en bici. Como dicen en tercera persona, él anda en bici los fines de semana. He Right. rides, ajá. Rides his bicycle at the weekend. Cry, Bias. cries, ajá. Buy, Bias. buys, nada más le agregan la S. She buys candies. Brush, cepillar. Brushes. Buy, brushes. She brushes her hair. Tidy, Tidies. ajá. La Y se pasa por I latina, tidies. Wear, usar, por ejemplo, ropa. Wears. Wears. She wears jeans at the weekend. Usa pantalones de mezclilla los fines de semana. Live. Lives. Lives. Enjoy. Enjoys. 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 Ajá. Wow. Enjoys. Ay, me faltó la N. She enjoys. Y aquí les ponen la conjugación en primera persona. I go to the beach in the summer. Y les ponen la conjugación en tercera persona. She plays in the garden. Y vean, tenemos varias oraciones en presente simple que hablan de rutinas, de hábitos. Vamos a ver la primera. Charlie sometimes. ¿Cómo conjugan el verbo? Charlie Tidies. tidies. Tidies, sorry. Tidies. Ajá, vamos a suponer que Charlie es su roommate. Recuerden que en la actividad 2 de la semana 3, tienen que hablar de su compañero de cuarto en tercera persona, ¿no? Tienen que describir su rutina. Entonces aquí podemos decir, Charlie sometimes tidies his room. Christine Does. does. Muy bien. Tom and Charlie, aquí estamos hablando de 2 personas. ¿Qué le pasa al verbo? Takes. Se queda igual. No, en este caso se queda así. Tom and Charlie take photos. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de tercera persona en singular, sino ya estoy hablando de Tom y Charlie. Tom y Charlie, ¿quiénes son? Ellos. Entonces ya el verbo se queda así. Tom and Charlie take. Sarah often Boys. buys. Ahí sí es tercera persona singular. Buys. The dog always. El perro siempre. The dog always Runs. runs. Ahí sí, tercera persona del singular. They always Eats. eat, nada más. Okay. Se queda igual, se queda así, sin alterar. ¿Por qué? Porque estamos conjugándolo con they. Ahora, my mother. Wears. Ahí sí, tercera persona del singular. My mother wears. My friend. Needs. Claro, needs. We often. Talk. Igual se queda el verbo intacto, porque estamos conjugándolo con we. My sister and I, mi hermana y yo. My sister and I Go. go. Ajá. La número 11. I at the birds when I go to the park. Look. I look. Se queda el verbo así. I look. Sin conjugarlo con ese. My cousin. My cousin Uses. uses. A ese sí. Mi primo es tercera persona del singular. We Drink.
Drink, se queda igual el verbo. Marry always. Bushes. Brushes, ajá. Brushes. My grandparents. My grandparents live. Ajá. Mis abuelos viven. My grandparents live. Estoy hablando de ellos, el verbo se queda intacto. Vean, es muy importante conjugarlos, saber cómo conjugar los verbos en afirmativo. En negativo y en la forma interrogativa no hay problema porque el verbo no se altera. Recuerden que cuando hay un auxiliar, ya sea en la forma interrogativa o negativa, el verbo se queda igual. Pero, ¿qué pasa cuando lo conjugamos en la forma afirmativa? Bueno, ahí sí tenemos que tener cuidado. Es por eso que para mí fue importante mostrarles este ejercicio. Vamos a darle clic. Y bueno, si ustedes quieren repasar estas reglas que están aquí, recuerden que siempre les adjunto la presentación en PowerPoint donde vienen estas ligas, o bien si ustedes ya la copiaron en su máquina, pues también podían ver el ejercicio de nuevo. Vamos a regresar a la presentación y pasamos al siguiente tema, el tema de can o can't. Este tema, chicos, es muy fácil. ¿Por qué? Porque utilizamos este modal verb. El can es un verbo modal. Y ustedes se preguntarán, bueno, maestra, ¿qué es un verbo modal? Bueno, es un verbo auxiliar. Vamos a darle clic a este verbo, a este ejercicio de can o can't. Tenemos aquí cartoon characters, action, verbs, can or can't. Look and write, can or can't. Los nombres están medios raros, chicos. Vean, tenemos Zirin, Husnu, Ibrahim. And we are talking about their abilities. Recuerden que usamos el can o el can't para decir lo que sé hacer o lo que no sé hacer. I can dance, but I can't do yoga. Puedo bailar, pero no sé hacer yoga. Entonces, ustedes me van a completar este ejercicio con can o can't, de acuerdo a lo que vean en la tabla. Vamos a empezar con Zirin. Ride a bike, but she... Zirin. Y tenemos una palomita, eso nos indica que sí sabe andar en bici, pero tenemos un tache en donde no sabe bucear. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Zirin can ride a bike, but can't. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre pronunciar en afirmativo y negativo? Bueno, cuando pronunciamos en afirmativo, chicos, la pronunciación de can es muy suave. Can. No enfatizamos nada. Nada más decimos, Zirin can ride a bike. Es más, suena tan suave que a veces como que pasa desapercibido. Zirin can ride a bike. ¿Sí? No enfatizamos. Pero cuando es negativo, como que el sonido de la A se alarga y decimos, but she can't drive. Y también ustedes tienen que abrir más la boca para decir can, porque si no, no les sale el sonido. Cuando estamos hablando en afirmativo, apenas si se oye can, apenas, porque el sonido es la schwa, es un sonido así que sale detrás de su garganta. Por lo tanto, el sonido es débil y decimos en afirmativo, Zirin can ride a bike. Pero cuando estás hablando en negativo, ahí sí abre bien la boca y dices can't dive. Ahora, Husnu. Husnu do puzzles, but he climbed a tree. Vean, Husnu, tenemos un tache que no sabe armar rompecabezas, pero que sí sabe escalar un árbol. Entonces decimos, Husnu can't do puzzles, but he can climb a tree. That's it. Ibrahim, vamos a ver, Ibrahim
Ibrahim. Si puedes escalar un árbol, he can climb a tree. Pero no sabe manejar. Vean, tienen un tache. No sabe manejar, pero sí sabe escalar árboles. Ibrahim can climb a tree, but he can't drive a car. Husnu, ride a bike, but he drive a car. Vean, Husnu, ¿puede andar en bici? No, pero sí puede manejar. Entonces, Husnu can't. Enfaticen. Husnu can't ride a bike, but he can drive a car. La pronunciación del afirmativo siempre es muy suave y no es fuerte. La siguiente, Zirin do puzzles, but she drive a car. Vamos a ver así. Zirin no puede hacer o no sabe hacer rompecabezas, pero sí sabe manejar. Entonces, Zirin can't do puzzles, but she can drive a car. Ibrahim climb a tree, but he dive. Ibrahim sí puede escalar, pero no puede manejar. O sí sabe escalar, pero no sabe manejar. Entonces, Ibrahim a tree, but he can't. Ahora, Sirin ride a bike, but she do puzzles. Sirin ride a bike, pero no puede armar rompecabezas. Entonces, sí puede andar en bici o sí sabe andar en bici. En este caso, sí sabe. She can ride a bike, but she can't do puzzles. Es que cada quien tiene diferentes habilidades. Husnu dive, but he drive a car. Husnu no puede, no sabe bucear, pero sí sabe manejar. Entonces, no sabe bucear. Husnu can't, but he can. a car. Ibrahim, vamos con Ibrahim. Ibrahim dive. Ibrahim no, tampoco sabe bucear. No sabe bucear, pero sí sabe armar rompecabezas. Entonces, Ibrahim can't dive, but he can do puzzles. Otra vez, Ibrahim puede escalar árboles. Can he climb trees? Yes, he can climb trees. Pero lo que no sabe hacer es manejar. Entonces, Ibrahim can climb a tree, but he can't. Car. Sirin, can Sirin dive? Can Sirin dive? ¿Puede bucear? No, no puede bucear. Sirin can dive. He can ride a bike. Y Husnu, can Husnu climb a tree? Yes. Husnu can climb a tree, but he can't ride a bike. Y ustedes me podrían decir una oración similar a esta con el but. Recuerden que el but lo utilizamos para contrastar. Alguien me podría decir algo que sabe hacer, más bien me podrían presumir algo que pueden o saben hacer y algo que no saben hacer. ¿Qué podría ser? A ver, ¿alguien? ¿Algún voluntario? Como estas oraciones, chicos. Dices, por ejemplo, yo sé cocinar, pero no sé manejar un carro. Okay, I can make a cake, but I can't ride a bike. Very good. ¿Alguien más? ¿Alguien me podría decir? Yo. Esto lo tienen que usar también en su actividad, en su segunda actividad integradora de la semana 3. ¿Alguien más? Yo. I can walk, but I can't jump. I can walk, but I can't swim. Right, very good.
Sí, yo sé caminar, por ejemplo, pero no sé nadar. O yo sé correr, pero no sé nadar. Very good. Muy bien, vamos a regresar a la presentación para lo último. Tenemos WH questions. Bueno, ayer practicamos un poquito las preguntas. Las preguntas WH, bueno, estas recuerden que las van a utilizar en la actividad integradora, en la segunda actividad integradora de la semana 3. Ustedes tienen que hacer preguntas en tercera persona, porque hay algunos que me las hacen con you y no. Recuerden que las van a hacer de él o de ella, o sea, de su roommate. Tere nos dice, I can dance salsa, but I can't sing. Muy bien. Vamos a este ejercicio rápidamente. Tenemos aquí. WH question with do o does. Son 10 preguntas. Es un ejercicio muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Make questions from the cues using do o does. Like the example. Where do you live? Vean, ¿cómo hacen la siguiente pregunta? ¿Alguien me la podría decir? How? How do you go to school? Very good. How do you go to a school? How do you go to school? Muy bien. Recuerden que en las preguntas en inglés solo se pone la question word al final. Al principio no. Solo al final, chicos. Ahora, número 2. ¿Quién me da la número 2? Where does he work? Yes. Where does he work? Where does he work? Siguiente. When. Ahí el sujeto no es él, ni ella, ni ellos. Es la clase. El sujeto es la clase. When Does the class end? does. Ajá. When does the class. Vamos a ponerle el de. When does the class end? Sí. When does the class end? Ajá. Ahora la siguiente. Estoy preguntando por tu papá. What? What do you En este caso, does, porque es tu papá. Tu papá es él, ¿no? Entonces es tercera persona. What does your father? Y el verbo se queda igual. What does your father do? ¿Qué hace tu papá o a qué se dedica? La siguiente. ¿Quién me la da? Who? Who do you see in the photo? Very good. Who do you see in the photo? Ajá. Great. Next. How many? How many cousins do you have? Right. Do you have? Very good. Next one. Number 7. Why? Why do you get up early on Sunday? Why do you? Ajá. Why do you get up early on Sundays? Aquí es, ¿por qué te levantas temprano los domingos? Why do you get up early on Sundays? La número 8. Which kind of food do you prefer? Very good. Which kind of food do you prefer? Number 9. What sport does she play? Why? What sport does, exactamente, does she play? And the last one, where Do this train go? does, porque es el tren, es tercera persona del singular. Where does this train, this train go? Where does this train go? ¿A dónde va este tren? Where does this train go? Tú le puedes preguntar a alguien, excuse me, where does this train go? Disculpe, ¿a dónde va este tren?
Y alguien te puede decir, well, this train goes to the city center, por ejemplo. Bueno, vamos a revisar muy bien. Aquí no las pusieron mal porque le agregué el de. Le agregué el de, chicos, pero está bien. That's it. Sí puede ser it siempre y cuando la clase en lugar de clase diga it. Pero en este caso, yo quiero que aparezca en mi pregunta la clase. Entonces, aquí a lo mejor me lo pusieron mal porque yo le agregué la de, pero era necesario el artículo, porque yo digo, ¿cuándo termina la clase? ¿O a qué horas termina la clase? Entonces, sí es necesario aquí el artículo. Es necesario decir, when does the class end? Pero la clave de este ejercicio a lo mejor no lo tiene y por eso no los pusieron en rojo. Pero sí es necesario decir, when does the class end? Sí, porque este sustantivo no funciona así, es sin el artículo. Tenemos que decir el artículo. La clase, when does the class end? Si fuera en plural, ahí sí no necesitaríamos el artículo, when do classes end? Pero en este caso es singular. Bueno, pues el propósito de esta actividad es que ustedes vean cómo armar preguntas en presente simple. Y vamos con el último ejercicio. Vamos con los verbos para expresar rutina diaria. Recuerden que ustedes tienen que hablar de la rutina diaria de su futuro roommate. Entonces necesitamos conocer el vocabulario de los verbos de rutina diaria. Vamos a poner, ya, vamos a darle clic. Miss, una pregunta aparte. ¿Tenemos que participar en el foro? En el foro de la semana 3, sí. Es que creo que esa parte no la escuché. No sé si me lo puedes explicar un poquito rápido. Recuerda que el foro de la semana 3, en la primera participación, tienes que hablar de tus gustos, con like, con love, ¿sí? De lo que te gusta hacer, por ejemplo, en tu tiempo libre. Pones ahí cosas que te gustan hacer, a lo mejor 3 oraciones de 3 cosas que te gusten hacer. Y también tienes que hablar de habilidades, de lo que sabes hacer. Por ejemplo, ya haces tus 3 oraciones con like, con love y a lo mejor con una expresión de I am into. Y también tienes que poner por lo menos 2 habilidades. Por ejemplo, I can cook, I can dance, cumbias. Esa es tu primera participación. La segunda participación, ¿qué es lo que vas a poner en la segunda participación? En la segunda participación, tú le vas a hacer preguntas a alguien más de tus compañeros sobre lo que puso ahí. Por ejemplo, si alguien puso, I like listening to music. Alguien puso, me gusta escuchar música. Tú le podrías preguntar a esa persona, bueno, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Porque no lo puso. Tú le podrías decir, what kind of music do you like listening to? Y ya sería una pregunta. Y así le puedes preguntar de 2 a 3 preguntas o bien le puedes preguntar una pregunta a esa persona y otra pregunta a otra. Esa sería tu segunda participación, hacer preguntas. Y la tercera participación es contestar las preguntas que a ti te hicieron y comparar, vas a compararte tú con alguien más. Vas a leer, por ejemplo, la participación de Guillermina y tú vas a decir, ay, creo que Guillermina y yo tenemos cosas en común. Entonces vas a decir, Guillermina and I like watching TV. A Guillermina y a mí nos gusta ver la tele, pero a mí no me gusta, por ejemplo, cocinar. But I don't like cooking. ¿Sí? Entonces tú vas a encontrar cosas en común con Guillermina y cosas que no tienes en común. Sí, puede ser con una sola persona o puede ser con más, pero mínimo tendrías que participar 3 veces.
en el foro. Ah, muy bien. Muchísimas Gracias. gracias. Ujú. De hecho, también ahí les puse algunos ejemplos de cómo lo tendrían que hacer. Y bueno, el último ejercicio es los verbos. Vamos a hacerlo de manera oral, chicos. Vamos a hacer los verbos de manera oral. Este ejercicio de manera oral. Tenemos aquí. Oh, vean. Es la narración de la rutina diaria de alguien. One day in my life. Look at the pictures and complete the gaps. Every day. ¿Qué falta aquí, chicos? Every day at 8 o'clock. Wake up. Wake up. I wake up at 8 o'clock. I Take a shower. puede ser. I take a shower. And then I have breakfast. Vean los conectores. Then. Tienen que usar conectores. I have breakfast at 8:30. ¿Cómo dicen 8:30? 8:30. 8:30 or 8:30. Vamos a ponerlo así. I live near my school, so I don't go to a school. Vivo cerca de mi escuela, por lo tanto no voy a mi escuela en carro. ¿Cómo dicen en carro? By. Ajá, con la preposición by. By car. I camino a la escuela. I walk. Yo camino a la escuela. I walk to school. I finish classes. Vean, termino las clases at 2 o'clock. right, 2 o'clock. Termino mis clases a las 2. And I, aquí pues es como por la hora del día es lunch. Have lunch. I have lunch. 2:30. In the afternoon, I do my homework and I also play games with my little brother. I usually, vean los adverbios de frecuencia, también los pueden utilizar, chicos. I usually, normalmente, have dinner. Ajá, have dinner, 9 o'clock, y me duermo o me voy a dormir a las... I get up. No. Go to bed, es que aquí puede ser I go to bed o I sleep at 9:30. Y ya completamos este ejercicio. One day in my life. Obviamente ustedes tienen que hablar en tercera persona de su compañero, de su roommate en tercera persona. Entonces, en lugar de usar I, tienen que usar she or he. She usually has dinner. She usually goes to bed. She has lunch. She finishes classes. She walks to school. She doesn't go to school by car. She has breakfast at 8:30. She takes a shower. She wakes up. Sí le tienen que agregar la S al verbo. Bueno, y con esto nosotros terminaríamos la sesión de hoy, chicos. Es una sesión un poquito larga, pero ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question? ¿No? ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Teacher, entonces, en cuanto a los verbos, infinitivo es normal y es con el to run, to sleep, to walk. Buena pregunta. Déjame decirte que hay dos tipos de infinitivo. Me confundo ahí. Infinitivo con tú y un infinitivo sin el tú. Son dos tipos de infinitivo en inglés. ¿Cuándo vas a utilizar infinitivo con tú y cuándo vas a utilizar infinitivo sin el tú? Bueno, utilizas infinitivo con tú después del verbo like, love, enjoy o hate. Por ejemplo, puedes decir, I hate to do homework.
Odio hacer tarea. I hate to do homework. To do es infinitivo con tú. ¿Sí? Después de esos verbos utilizamos infinitivo con tú. ¿Cuándo vas a utilizar el infinitivo sin el tú? Ah, pues cuando estás conjugando en negativo o en pregunta. Por ejemplo, cuando estás conjugando en pregunta en presente simple. Vamos a suponer el verbo, vamos a decir, does she work in school? Ella trabaja in an office, vamos a ver, in an office. Ella trabaja en una oficina. Ahí el verbo work es infinitivo, pero sin el tú. Y también lo utilizamos en la forma negativa. She doesn't work in an office. Esos son los casos en los que utilizas el infinitivo sin el tú y el infinitivo con el tú. También después de like to. Ajá. Sí, después de like, después de love, después de enjoy, después de hate, después de dislike, utilizas infinitivo con tú o verbo con ing. Okay. Ajá. Y son los casos en los que utilizas el infinitivo con tú. El infinitivo sin el tú, pues es el verbo normal. Lo utilizas en una pregunta en presente simple o en una oración en negativo, que no se altera el verbo. O sea, en preguntas es sin el tú. Exactamente. Sí, como las preguntas, la pregunta que te puse aquí en el chat, does she work in an office? Vean, el work no lleva el tú, está solito, does she work in an office? Yo te puedo preguntar, ¿te gusta bailar? Te digo, do you like dancing? ¿Te gusta bailar? Tu verbo principal es like, ¿no? Tu verbo principal es like. Ese va solito. El otro sí puede ir con ing, como te lo puse ahorita, o también puede ir con infinitivo. Mira, do you like to dance? Porque va después del verbo like. Ahí sí puedes poner verbo con infinitivo con tú. Do you like to dance? Pero los dos están bien. ¿Mande? Las dos preguntas están bien. Las dos están bien, claro, las dos. Pero es más común utilizar con ing. Sí, es más común. Pero sí puedes utilizarlo con infinitivo. De hecho, en los recursos de la plataforma se los explican con infinitivo y está también bien. Ok, bueno, pues no me queda más que agradecerle su asistencia y su tiempo y nos vemos en la última semana del módulo 6. Nos vemos el siguiente miércoles. Cualquier duda, escríbanme si no me encuentran conectada y es una duda urgente. Mándenme un WhatsApp. Gusto se los contesto. Thank you guys. Have a nice evening. Nice night. And see you next week. Bye. Bye.